Libro del profeta Isaías en el capítulo 61. Vamos a leer estos 3 primeros versos. Isaías 61. Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Padre Santo, estamos delante de tu palabra en este momento con un corazón humilde, sabiendo que necesitamos más de ti. Abro mi corazón y mi mente. Esperamos, Señor, en esta hora que tu palabra nos consuele, nos ayude, podamos nosotros salir fortalecidos. En el nombre de Jesús, bendícenos en esta hora. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Pensar en el ministerio del Señor Jesús es algo muy maravilloso, ¿verdad? Nuestras enseñanzas y predicaciones que hemos recibido acerca de Cristo, acerca de su vida, de su ministerio, nos llenan de mucha esperanza en saber lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, entonces lee este pasaje del profeta Isaías. Usted puede leerlo después con detenimiento, leyendo el Evangelio según Lucas, el capítulo 4. Usted puede leer cuando el Señor en la sinagoga se pone en pie, toma el libro del profeta Isaías y lee, y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fue un ministerio radical, un ministerio de cambio. Y si usted tiene todavía abierta ahí la escritura, entonces dice, muestra este contraste, ¿no? Este cambio. Buenas nuevas a los abatidos, o sea, aquellos que habían recibido malas noticias. El Señor va a dar buenas nuevas. A vendar a los quebrantados, es decir, a los enfermos, sanar sus heridas. A dar libertad a los cautivos, a consolar a los enlutados, dar gloria en vez de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de angustia. Y como si fuera poco lo anterior, como si este contraste, este cambio de sacar de un lado de necesidad a traer aquí abundancia, de tristeza a gozo, de enfermedad a salud, de una prisión a una libertad, como si fuera poco esto anterior, a estos que han sido cambiados, aquellos que han sido salvos, que han sido cambiados, Dios los ubica en el mejor lugar que puede haber. Y eso es lo que dice ahí el versículo 3, dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Porque esta relación con Dios, restablecida, solucionada, arreglada, es la que le permite a una persona estar cerca de Dios, ¿verdad? El pecado distancia de Dios, pero al haber sido salvos por Jesucristo, al haber sido nosotros acercados al Señor y haber el Señor solucionado nuestro problema del pecado, entonces nos ubica cerca de Él. Por eso es que somos llamados amigos de Dios, por eso es que somos llamados sus hijos, por eso es que somos llamados los escogidos, los cercanos, los sacados de esa situación de problemas. El Señor nos saca, los de afuera, la iglesia, los separados. Así es que Dios le permite a aquel que salva estar cerca de Él, tan cerca que estaría ubicado en la casa de Dios. Antes que Cristo nos salvara, nosotros éramos mala hierba, éramos
la maleza, weed. Éramos sin fruto que agradara a Dios, por supuesto, cargados de fruto de maldad, cargados de fruto de pecado, pero éramos sin fruto que agrada a Dios. Pero acuérdese, cuando usted creyó en este mensaje, cuando le creyó a Jesucristo, entonces el Señor lo tomó de allá y lo ubicó en el mejor lugar y lo plantó en la presencia de Dios. ¿Quiere usted leer conmigo en esta hora el Salmo 92? Y este Salmo 92 tan hermoso dice en el versículo 12 hasta el versículo 14, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Y dónde quedan plantados? A ver, alguien que lo diga fuerte. En la casa plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Amén. Aún en la vejez, ¿qué? Fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Los que hemos creído a este mensaje de Jesucristo, los que hemos sido justificados, entonces hemos sido plantados en su casa y tenemos nosotros, hermanos, la seguridad, la garantía del éxito cristiano en la vida. Tenemos nosotros la garantía de que todo esto que acabamos de leer se cumplirá, que floreceremos, que creceremos, que fructificaremos, pero sobre todo que permaneceremos. Aún en la vejez fructificarán. Amén. Aleluya. Amén. Esto es la obra del Señor solamente. Amén. Qué descanso entonces es saber que tenemos nosotros esta esperanza del éxito en Jesucristo. Nosotros sí que predicamos de verdad el mensaje, el evangelio Amén. de la Gloria prosperidad. Mensaje de la prosperidad no es ese mensaje donde se engaña a la gente y con malicia se le roba el dinero, se le quita el dinero, diciéndole que se le va a regresar, que se le va a multiplicar. Usted traiga que eso, solamente confiéselo, que eso se le va a multiplicar, y se llenan los bolsillos unos pocos mientras empobrecen a los otros. El mensaje de la prosperidad. Pero ese mensaje no es el de la prosperidad. El mensaje de la prosperidad es esta palabra bendita. Amén. Que se imparte con Amén. Honestidad, que se imparte con seriedad, y esta palabra es la que produce esto. Este es el éxito, esta es la prosperidad, el florecer, el crecer, el fructificar y el estar nosotros plantados y aún en la vejez vigorosos y verdes. Esa es una vida próspera en Dios. No es una vida llena de riquezas, sino es una vida de crecimiento, es una vida de avance, es una vida que el que está plantado en la casa de Jehová no se perderá, sino que dará su fruto, sino que dará estas hojas verdes, dará y estará vigoroso y verde, porque ese es el éxito que Dios le promete a sus santos. Aleluya. Demos alabanzas al Señor en esta hora. Qué bendición, qué descanso es ese de uno saber que está uno recibiendo todos los días, y cuando uno contempla esta bendita palabra, siente uno la seguridad de que Dios está ahí, que no es una obra de hombres, que no es un trabajo simplemente con sabiduría humana, sino que es la bendita palabra de Dios. Amén. Y mire cómo contrasta este pasaje, porque el versículo 7 del Salmo 92 habla de otro fruto, habla del florecer, dice, pero dice: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, ¿es para qué? Para ser destruidos eternamente. El impío florece, el impío crece, el impío da fruto, el impío de pronto se ve hermoso, y uno puede ver al impío como también el salmista dice, cuando ve a los impíos y cómo crecen a pesar de sus maquinaciones, a pesar de sus malas acciones, y se llenan de cosas, de cómo crecen en sus negocios, en sus empresas, por ejemplo. Pero después dice el salmista: pero cuando entré al santuario,
comprendí el fin de ellos, que son para destrucción, que son para que el Señor dé su venganza. Amén, y para el castigo. Así dice aquí el salmista, dice, brotan, pero ellos están ya destinados para ser destruidos eternamente. Y ese contraste con lo que leímos, pero nosotros, el justo florecerá como palmera y estará vigoroso y verde. Hay una permanencia para el justo. Amén. La obra de Cristo nos ha hecho a nosotros, hermanos, nuevas criaturas, nuevas personas. El apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Seguramente usted viene de una extracción quizás violenta, quizás negra, difícil, de pecado, de maldad, desde el seno de tu casa, quizás tu vecindario, tus amigos, quizás, pero el Señor nos libró a nosotros de allá, nos sacó, y aunque éramos de esos, aunque hacíamos esas cosas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una nueva creación. Y antes hacíamos las cosas que a Dios le desagradan. Estábamos en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mírenos ahora a nosotros, que ahora estamos en culto un día entre semana, cargados de cansancio, quizás tus ojos a punto de cerrarse, pero has aprovechado el tiempo de la mejor manera y has escogido estar en la presencia de Dios y con los santos, porque sabes que en este lugar Dios puede hacer algo extraordinario en tu vida, algo especial. Dios puede llenarte de su presencia, Dios puede traer sanidad, puede traer revelación. Sabes que al congregarte puedes recibir de parte de Dios algo especial. Amén. Pero antes de que el Señor nos salvara, ¿qué nos íbamos a imaginar nosotros pasar una noche como estas, en un lugar como estos? Amén. Así es que somos nuevas personas. Ahora buscamos no las cosas del mundo, sino que buscamos las cosas que agradan a Dios. Pero sobre todo, nos deleitamos en su palabra. El Salmo 1, que es una bienaventuranza, y comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Pero entonces destaca a esta persona que no estuvo en esa condición, en esa clase de vida. Es una bienaventuranza. Pero si nos miramos nosotros, todos aquí, la gran mayoría salimos de una situación difícil. Y no nos pudiéramos nosotros incluir en la bendición que sigue después, porque seguramente estuvimos sentados en silla de escarnecedores. Seguramente estuvimos andando en camino de pecadores. ¿Quién de nosotros aquí no estuvo andando en el pecado, en camino de pecadores? ¿Quién de nosotros no estuvo en ese consejo de malos? Quizás aquí en este momento, si recordáramos ese viejo hombre, de pronto recordaríamos que aconsejamos la maldad, de pronto tramamos nosotros el engaño, de pronto tramamos la venganza contra alguien. Quizás nosotros estuvimos caminando en este camino de pecado y en la silla de escarnecedores, pero gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia, y las cosas viejas, todo lo que nosotros éramos, esa vieja persona, ese viejo Jonathan, cuando cayó a los pies de Jesucristo, entonces el Señor de forma milagrosa, amén, y por su eterno amor y su bondad tuvo compasión de nosotros, y aún sabiendo lo que nosotros éramos, nos renovó, nos transformó, amén, nos hizo una nueva creación, nos hizo unas nuevas personas, aleluya, para que nosotros pudiéramos andar en su bondad. ¿Cuántos están agradecidos, amén, en esta hora de
esa obra maravillosa del Señor y cómo nos amó. Así es que nos incluye el Señor, nos da la oportunidad de pertenecer a este grupo selecto de personas que ahora andan en el camino del Señor. ¿Por qué es tan importante andar en el camino del Señor? ¿Por qué es tan importante no andar en consejo de malos, no sentarse en silla de escarnecedores? ¿Por qué es tan importante no andar en el camino de pecadores? Versículo 2 dice: la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Y entonces dice el 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Ahí está el mensaje de la prosperidad. Aleluya. El mensaje de la prosperidad no es el llenarse de dinero, sino el mensaje de la prosperidad es una persona que está plantado junto a corrientes de aguas y que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y tiene una vida de prosperidad. Es una vida que va de avance, es una vida que va enriquecida, es una vida que da el fruto, es una vida que el Señor toma y que el Señor lo hace crecer. Pero nosotros no teníamos esa oportunidad, pero Cristo nos incluyó, Cristo nos justificó, Cristo nos redimió, Cristo nos hizo a nosotros ser unas nuevas personas y nos encaminó en su camino. Pero yo te hago una pregunta en esta hora: ¿cuánto te deleitas tú en la palabra? Porque dice el verso 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Contraste con el primero. Los malos sienten delicia en la venganza, sienten delicia en el pecado, sienten delicia en la injusticia. Pero para los bienaventurados, para nosotros, la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos, la tenemos acá. No podemos pensar en más sino en su palabra. No podemos pensar en más sino en que se nos predique. No podemos pensar en más sino que se nos enseñe. Hermanos, nos pasan las horas y tenemos que pensar en ella. Nos pasan los días y si no podemos venir a culto, nos sentimos incómodos, sentimos que nos hace falta algo. Pero cuando nosotros podemos llegar a este lugar, cuando podemos nosotros poner todo lo demás que sí es importante, pero no es tan importante como el sentirnos nosotros a los pies del Señor y en esta delicia de su palabra, hemos nosotros aprovechado muy bien. Entonces yo te pregunto en esta hora: ¿qué tan importante es la palabra de Dios para ti? ¿Y cómo te deleitas tú en ella? Si sientes delicia al pensar en ella. Hermanos, el efecto de la palabra de Dios sobre aquellos que se deleitan en ella es maravilloso. Dios le dio mandamiento a Israel. El Señor los sacó de Egipto. El Señor los protegió en el desierto. Les daba comida, les daba bebida, cuidaba su salud, cuidaba sus ropas, cuidaba sus calzados. Y durante todo el desierto el Señor los bendijo. Y cuando iban a entrar a la tierra prometida, entonces vuelve Moisés a recordarle a esa nueva generación las cosas que sucedieron en el desierto, y les da la instrucción. Deuteronomio 6 al 9 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y les dice: las repetirás a tus hijos. Estas palabras las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando, ¿dónde? En tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Note usted que esto de meditar en la palabra de Dios, esto no es, y enseñarle a los hijos, esto no es una tarea solamente para que los maestros de escuela dominical entonces le den unos 30 minutos de clase el día domingo a los niños. Eso no es
para que los padres descarguen esa responsabilidad en los maestros y simplemente digan, no, que los maestros les enseñen y ya, sino que es una tarea de los padres continuamente, en todo momento, en el camino y al acostarse y al levantarse, y cuando entran y cuando salen, se enseñará la palabra. Y note lo que sigue diciendo el verso 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y por eso es que los judíos, ellos tienen un celo por la palabra, y se lo cuelgan aquí en la frente, y se lo cuelgan aquí en el pecho y en las manos, y lo cuelgan en sus ropas, y lo ponen en sus casas, y en las puertas de entrada a sus casas también tienen mandamientos y tiene versículos, y parece muy bonito, pero no sirve de nada si dentro de la casa no vive Jesucristo. Amén, así es. Y nosotros acostumbramos a poner versículos en la casa, quizás a colgar cuadros con versículos, stickers en los carros, en los bumpers de los carros, quizás, pero eso no sirve de nada si Jesucristo no está en el corazón, si no hay deleite en la palabra, si la palabra no es esa delicia. Que hay un poderoso efecto en meditar en la palabra, y que la palabra sea deliciosa. Amén. Que la palabra de Dios, hermanos, es enriquecedora. Salmo 138:4 dice esto, vea: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Trate usted de imaginarse todos los reyes de la tierra alabando a Jehová. Te alabarán todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque han oído los dichos de tu boca. Amén, gloria a Dios. Hasta los reyes tienen que caer postrados alabando a este Dios maravilloso al escuchar los dichos, la palabra de Dios. Amén. Y el 119:103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es algo especial. Es dulce, es poderosa, trae seguridad, trae provisión, trae prosperidad. Pero hermanos, a Israel le faltó amor por la palabra. El Salmo 1, entonces: bienaventurados todos estos, aquellos que tienen delicia en la ley de Jehová y que meditan de día y de noche. Pero a Israel le faltó amor por la palabra de Dios. Lo abandonaron. Dejaron la fuente de inspiración. Dejaron la fuente de la sabiduría. Rechazaron a Jesús, palabra de vida. Rechazaron a Jesús, el verbo hecho carne. Le negaron, le despreciaron. Y como lo rechazaron, entonces recibieron su pago. Amén. Mira lo que dice Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Y es un hecho maravilloso. Y si no se tiene el cuidado y el conocimiento de la obra del Señor y de la palabra, entonces también sería como un hecho muy extraño. Porque resulta que el Señor, versículo 19, versículo 18: por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Jesucristo es hombre perfecto y tuvo hambre, y va de regreso a Jerusalén y tuvo hambre. Y cuando el Señor entonces levanta la mirada, dice verso 19: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella nada, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y pareciera un hecho aleatorio, como extraño, como sin un vínculo al resto del contexto.
O sea, el Señor pasó, tuvo hambre y fue y buscó en esa higuera a ver si había fruto, y lo único que encontró fue follaje, encontró hojas. Pero cuando se acerca al Señor no encuentra qué comer y la maldijo. No era que el Señor estuviera airado con esa higuera, sino que el Señor le da una lección, y fue como es un acto de un calibre profético también para el pueblo de Israel, porque el Señor se acercó a Israel y lo único que encontró en Israel fue hojas, pero no encontró fruto. Amén. Israel tenía muchas hojas verdes. Era una comunidad muy religiosa, cargada de rituales, cargada de religión, cargada de cultos, cargada de sacrificios. Hasta habían 2 sumos sacerdotes cuando el Señor Jesús entra en acción con su ministerio de cambio, lo que leímos al comienzo. Y vino el Señor Jesús a esa comunidad, a ese pueblo, y todos estos sacerdotes, todos estos fariseos y los saduceos y los estudiosos, eruditos en la palabra, todos esos lo rechazaron, y lo único que estaba mostrando era una apariencia. Cuando iba el Señor a ver los que ofrendaban, la gente ofrendaba de lo que les sobraba, pero muy pocos eran los que en realidad daban de todo lo que tenían, como en el caso de la viuda, por ejemplo. Así es que el Señor se encuentra con esta comunidad que era un árbol frondoso, lleno de hojas, pero que no ofrecía fruto, que no se podía comer de él. Amén. Así es que el Señor la maldijo y se secó. Y esa es la condición del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Es una higuera seca que no da fruto. Pero Dios no se quedó sin plantío. Dios no se quedó sin plantío. Porque tú y yo hemos sido alcanzados por el amor del Señor. Amén. Y los que antes éramos nosotros simplemente maleza, simplemente impíos, que no teníamos un fruto que agradara a Dios, entonces Dios nos alcanzó, Dios nos salvó, Dios nos justificó. Y lo más hermoso es, así como leímos al comienzo, el Señor cambió esto que era para Israel, porque la profecía del capítulo 61 dice: decid a los de Sión, a los de la hija de Sión. Esto era para el pueblo de Israel, que iba a haber buenas nuevas para los abatidos. Eso lo recibimos nosotros, que no teníamos parte en este asunto, ninguno de nosotros israelita, ni descendiente de ninguna de las tribus de Israel, pero estábamos nosotros abatidos hasta el copete, porque teníamos nosotros problemas sobre problemas y enfermedades y tribulaciones. Pero vino Jesucristo y nos dio las buenas nuevas de que había salvación para nosotros. Nos vino a vendar las heridas, vino a darnos libertad a los cautivos, vino a consolarnos, a darnos óleo de gozo en lugar de luto, a darnos manto de alegría en lugar de angustia. Y como si fuera poco, también el Señor nos ubicó en su casa. Plantío de Jehová serán llamados árboles de justicia. Y Dios no se quedó sin plantío, nos ubicó a ti y a mí como árboles de Jehová. Aleluya. Gloria al Qué Señor. bendición, hermano. Amén. Y esos frutos que no podíamos dar, ahora Dios permite que nosotros los demos. Gloria a Jesús. ¿A quiénes? A los que encuentran delicia en su palabra. A los que encuentran delicia. Te invito a que estés en pie y que meditemos en esto. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora podemos dar el fruto que Dios quiere. Ahora podemos dar este fruto. Corre por nuestro, pensando de nosotros como árboles, corre por todos estos capilares dentro de este tronco la rica savia.
de esta naturaleza bendita de Jesucristo. Y esa rica savia corre por esas raíces que están plantadas junto a las corrientes de las aguas. Esas raíces, considérate ahora como un árbol plantado en la casa de Jehová, un árbol plantado donde hay corrientes de aguas, donde hay buena tierra. Amén, gloria a Dios. Y corre por esos capilares en el tronco y en tus ramas corre la buena savia de Jesucristo, esta presencia de Dios. Y entonces alcanza hasta las puntas de todas estas ramas, tus ramas, mis ramas, y son reverdecidos estas ramas con las hojas. Florece también, hemos dado hojas verdes, hemos dado flores hermosas también, y hemos fructificado también, hemos dado fruto de arrepentimiento, hemos dado fruto también de la presencia de Dios en nosotros con su Espíritu. El fruto del Espíritu se da en el cristiano día a día, fruto del Espíritu. Vamos creciendo, dando mejor fruto y mejor fruto y mejor fruto y mejor fruto. Cada vez más podemos dar buen fruto. Aleluya. Gloria a Dios. Y aunque nos pasen los años, quizás ya puedes contar y marcar las décadas en la historia del encuentro tuyo con Jesucristo. Aunque pasen los años, tu hoja no cae, tu hoja no cae, tu hoja no cae, y te permaneces para siempre por la gracia del Señor. Aleluya. Aún en la vejez fructificamos. Aún en la vejez estamos vigorosos y verdes. Y aunque este hombre exterior se desgaste, el interior se renueva. Amén, gloria a Dios. Dios tiene un plantío aquí en esta ciudad, en esta congregación. Dios tiene un plantío. Tú eres plantío de Jehová, eres árbol de justicia. Hermanos, hay que dar el fruto. Se puede dar el fruto. Démosle gracias a Dios por eso. Gloria a Jesús. Por esa transformación que Dios ha hecho. Si aún no la has disfrutado, te digo en esta hora que le entregues tu vida a Jesucristo. Aleluya. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere hacer que tú des el fruto. Este sí es un evangelio de prosperidad. Amén, gloria a Jesús. Creyentes prósperos, árboles prósperos en dar el fruto de Dios.